Ahora sí, nos vamos a Sevilla. Fran Campos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel Ángel? Es que, a ver, tienes que entender que hoy no es mi culpa, ¿eh? Porque la ciudad deportiva del Sevilla no es que sea la zona con más cobertura del mundo. Como verás a mi espalda, estoy tras una gran valla espectacular y los compañeros están ahí detrás desayunando. Pero este es el único punto que hay aquí en la ciudad deportiva. Pero es del Sevilla, mira. No Es estoy verdad, aquí, ahí está. no estoy aquí en cualquier lado. Está Fran Campos en la Ciudad Deportiva del Sevilla, entre otras cosas, porque hoy Sergio Ramos entrena por primera vez con el Sevilla. En la noticia que ha supuesto un absoluto terremoto en la capital de Andalucía en las últimas horas, ¿no? Que finalmente Ramos, cuando parecía que no, sí. Efectivamente, Miguel Ángel, imagínate, ¿no? Un bombazo. La ¿Tú te verdad lo es que esperabas, Fran? yo tan tarde te reconozco que no me lo esperaba. O sea, yo hasta el día 30, hasta el día 1, perdona, que ya estamos con el 31, hasta el día 1 pensaba que se podía hacer a última hora. Pensaba que había esa mínima posibilidad. Yo creo que como también Sergio Ramos lo pensaba. Y yo creo que nos ha sorprendido a todos al igual que a él. Porque fíjate que él ya, yo creo que cuando ya estaba a punto de decidirse por Arabia, por Turquía, porque había esperado todo lo que se podía esperar y más, es cuando lo recibe la llamada del Sevilla, ¿no? Que es cuando se produce ese primer contacto en el famoso sábado. Se había hablado mucho de que si había habido contacto antes, después no, la realidad es que el primer contacto formal, la primera oferta que tiene Sergio Ramos del Sevilla es el sábado. O sea, es ya cerrado. Con el mercado cerrado, ¿no? Efectivamente, y es una... también veníamos contando, al igual que él estaba deseando vestir la camiseta del Sevilla, que no había otra cosa que quisiera Sergio Ramos que no fuera a jugar en el Sevilla y que por eso, fíjate, cuando aquellas declaraciones de Pepe Castro con el avión, esas negativas constantes de Víctor Horta, un jugador de la talla de Sergio Ramos, no se había pronunciado, ¿no? Y prácticamente habían dicho como que estaba ahí esperando en la puerta y que, bueno, que no nos interesa. ¿Qué ha cambiado entonces? Quiero decir, ¿por qué si desde el club, desde la dirección deportiva, se había venido diciendo en los últimos meses, en realidad, porque el rumor de Ramos al Sevilla es de los últimos meses, que no se iba a firmar? ¿Por qué al final se ha firmado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado Miguel Ángel es la intervención directa de José María del Nido Carrasco, el vicepresidente que interviene, que prácticamente ya te cuento que está ejerciendo plenos poderes, ¿no? Prácticamente en el club, entrará en la presidencia el próximo noviembre y ha sido el que ha tomado las riendas de este asunto, ¿no? Ha entendido que la planificación estaba coja, porque es verdad que el Sevilla estuvo hasta el último momento intentando firmar un central. También yo he venido contando durante todo el verano que la idea de Mendilibar no era un central como el que tenía en la cabeza Víctor Horta, es decir, un jugador desconocido que traigamos aquí, que se revalorice, sino que Mendilibar exigía un central que conociera la liga, que le diera seguridad, empaque a la defensa. Y evidentemente Mendilibar sabía que Sergio Ramos estaba ahí, ¿no? O sea, Fran, que por lo que dices es más un fichaje de directiva que de cuerpo técnico y secretaría técnica. Te diría que de cuerpo técnico sí, pero de secretaría técnica no, evidentemente. A ver, Víctor Horta no dice lo que dice por gusto, ¿no? O sea, cuando él da esas negativas constantes a Sergio Ramos es porque él estaba convencido, ya sea porque por una parte se le indicó desde el club o coincidió con el club en esa política de traer jugadores jóvenes y que se revalorizaran y ahí Sergio Ramos no entrara, y también por convicción propia de Víctor Horta. Es decir, Víctor Horta y a Sergio Ramos en el Sevilla, eso es una realidad. Con lo cual, ayer yo estaba allí cuando llega Sergio Ramos a esa llegada al aeropuerto y no te voy a negar, Miguel Ángel, que la situación para Víctor Horta es difícil. O sea, en ese momento, ¿no? Que viene a recibir a Sergio Ramos, un jugador del que tú has renegado en varias ocasiones y que tú estabas convencido de que no era tu opción. Finalmente, efectivamente, el vicepresidente, digamos, un fichaje de club con la connivencia del cuerpo técnico, porque Mendilibar sí quería a Sergio Ramos y así lo había trasladado, ¿no? Entonces yo creo que José María del Nido Carrasco, ante esa situación límite, se espera hasta final de mercado, no viene un central. Recordemos que Víctor Horta, además, el sábado por la mañana hace unas declaraciones en la tele de Sevilla que defiende un poco esa gestión que se ha hecho, ¿no? Y la apuesta por Quique Sala, la apuesta por Nianzú. O sea, él defiende lo que tiene en ese momento. Pero del Nido Carrasco entiende que esa planificación está coja, entiende que la posibilidad de Sergio Ramos sigue estando ahí. Fíjate cuando llega esa llamada, ¿no? In extremis, a última hora, y yo te soy sincero, no recuerdo
o recuerdo muy pocos esfuerzos de un futbolista por querer estar Sí, jugando sí, en un equipo. sí, sí, está claro. Él ha movido cielo y tierra para regresar al Sevilla. Claro, Miguel Ángel, ya no es solo porque hablamos, las ofertas de Arabia, tú lo sabes, estamos hablando de que a lo mejor ha renunciado a 20 millones de euros, pero vamos, fácilmente, aquí en el Sevilla va a cobrar uno neto, Sí, sí, 2 millones brutos, sí, sí. mínimo. Le ofrecieron a la baja el último día, porque el Sevilla el último día, evidentemente, no iba a ir ofreciendo a Sergio Ramos una cantidad ahí, a la desesperada, porque el límite es el que es. Un jugador que ha rechazado a muchísimos millones de euros y que además ha esperado al Sevilla durante todo el mercado de fichaje y más allá, y encima lo que yo creo que tú coincidirás conmigo que es también muy importante es que un jugador de la talla y el carácter de Sergio Ramos, Sí, el liderazgo que pueda aportar. claro, pero que haya seguido, mira, a mí a lo que más valor le doy yo es que haya seguido estando ahí disponible para el Sevilla, después de, yo diría, desplantes de tanto de Pepe Castro en su momento, como no tanto de Víctor Horta, que me parece que bueno, que él expresó su opinión correctamente, es decir, no contaba con Sergio Ramos. Es verdad que yo creo que yo hubiera tirado un poquito más de balones fuera, como hacen los directores deportivos en muchas ocasiones cuando le preguntan a los jugadores, pero lo de Pepe Castro, pues imagínate, ¿no? Yo te digo, prácticamente tú lo escuchabas en la COPE, o lo escuchabas antes de la Supercopa de Europa, prácticamente él venía a decir que Sergio Ramos estaba ahí en la puerta esperando, que sí, que estaba harto de llamar, pero que bueno, que no, que el Sevilla no lo quería, ¿no? Con lo cual yo le doy muchísimo valor a que Sergio Ramos haya llegado después de todo eso y además haya llegado con el discurso que ha llegado. Oye, para cerrar ya, que no te quiero robar mucho más tiempo, Fran, a nivel social, tú que estás en la ciudad, ¿cómo ha caído esto? Porque lo primero que hizo Sergio ayer fue pedir disculpas. Ya conocemos los desencuentros que ha tenido con parte de la afición del Sevilla en los últimos años. ¿Cómo ha caído la noticia en el sevillismo? ¿Bien, mal, regular? ¿La gente se está empezando a ilusionar después de escucharle? Cuéntame. Pues mira, yo te diría, Miguel Ángel, que muy bien. Contamos aquí ya que en junio el 60-70% de la afición no quería a Sergio Ramos, que ahora en este septiembre ya el 60 o 70% quería su incorporación, y yo creo que después de su llegada y después de ese discurso inicial, yo te diría que hay un 90%, 85% de aficionados del Sevilla que o bien están ilusionadísimos con la llegada de Sergio Ramos y entienden que el equipo ha dado un salto de calidad, porque estamos hablando de un central que ha ganado todo y que probablemente, y sin probablemente, sea el mejor central que tiene ahora mismo Sevilla, y otro pequeño porcentaje que, si bien no veía o no estaba del todo de acuerdo con su llegada, acepta ese discurso de buena forma y entiende que hay que enterrar un poco esa hacha de guerra, ¿no? Yo entiendo que quedarán evidentemente aficionados, que todavía un porcentaje que todavía no le perdonan las cosas que ocurrieron, pero bueno, yo creo que él también asume eso, así lo hemos visto en sus primeras palabras desde que llegó y en todos sus gestos desde que llegó, desde que se bajó del avión aquí en Sevilla, y yo creo que él confía en que con su rendimiento en el campo y con su actitud durante la temporada va a cambiar eso al 100%, pero desde luego ilusión desbordada, Miguel, sin ninguna duda. Fíjate, te va con tu detalle. Ahora ya lo que es Sergio Ramos en la afición, pero también en los jugadores, ¿no? Ahora estábamos en el entrenamiento, en esos 15 minutos que nos deja el club, ¿Sí? y cuando salían Iván Rakitic y Lucas Ocampo, hacía una broma Iván Rakitic diciéndole a Ocampo, no recuerdo cuando había aquí tantos medios de comunicación, y le decía a Ocampo, y en la final de la Europa League, ¿sabes? O sea, claro, que al vestuario también llega eso, y yo he visto a un Sergio Ramos ahora, he estado a un metro de él, llegando sonriente, hablando mucho con Iván Rakitic, también cerquita de Mariano, al que también seguramente le ayude mucho en esta incorporación ahora, porque ese fichaje no ha sentado también en el sevillismo, y también veía a un Sergio Ramos ya desde ya dando órdenes, integrados en el rondo, y al final yo creo que es un jugador con una jerarquía que al Sevilla solo le puede traer cosas positivas, que después lo decía él ayer, deportivamente saldrá bien o no, pero Sergio Ramos te da unas cosas de las que adolecía el Sevilla ahora mismo, ¿no? De un liderazgo, de una jerarquía, de una raza, de un carácter, que yo creo que eso a cualquier equipo le viene de maravilla, y al Sevilla, por supuesto, también. Fran Campos, 101 Televisión, DAZN y La Romaneta cuando se lo pido. Un abrazo, vamos hablando. Cuando tú me pides estoy aquí siempre. Un placer siempre estar contigo, un besito. El gran Fran Campos, que se ha asomado a La Romaneta para hablar de uno de los movimientos de mercado y pues más impactantes, sobre todo por lo inesperado, porque después de todo el verano diciéndose que no, que Ramos no iba a fichar por el Sevilla, ya no solo lo decían periodistas del entorno del Sevilla, es que los propios protagonistas decían que no.
Pues al final ayer se hizo oficial y Ramos va a defender 18 años después la camiseta del club que le formó como futbolista y que le dio la oportunidad de debutar en la primera división del fútbol español.